Hola chicos, buenas tardes. En este video vamos a iniciar con la sesión de matemáticas y con secuencia nueva. La secuencia nueva es la 21, relación funcional 1. Nos vamos a saltar la secuencia número 20, puesto que tiene un nivel de complejidad un poquito alto y sí se necesita que yo les explique muy específicamente allá en el salón de clases. Por lo tanto, esta no la vamos a saltar y cuando entremos la retomaremos para poder realizarla. Entonces, por lo pronto, vamos a hacer esta secuencia 21, relación funcional 1. Y bueno, aquí empieza con un ejemplo. Dice, contrario a lo que muchos creen, en la cima de la montaña no escasea el oxígeno. La mezcla de gases en la atmósfera es la misma desde el nivel del mar hasta casi los 100 kilómetros de altitud. Entonces, ¿por qué a los alpinistas les resulta difícil respirar cuando escalan las cumbres más altas al grado de necesitar tanques de oxígeno? Y bueno, dice que como en el caso anterior, este que acabo de leer, hay otras situaciones en que la variación de una cantidad va a depender de otra, y a esto se le conoce como relaciones funcionales, esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, una relación funcional es una situación en que la variación de una cantidad va a depender de otra, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos dos cantidades, pero que varía una va a depender de la otra. Y para esto aquí hay unos ejemplos. El número 1 dice, la variación entre el costo de un producto y la cantidad que se compra de él. Por ejemplo, si tú vas a la tienda a comprar azúcar y el kilo vamos a suponer que esté en 25 pesos, ¿cuánto va a ser si compras nada más un medio? Ahí necesitas forzosamente saber cuánto cuesta el kilo para saber cuánto es lo que cuesta un medio, ¿sí? Entonces, esa es una relación funcional. Una cantidad va a depender de la otra. O por ejemplo aquí dice la distancia que recorre un automóvil y el tiempo en que realiza el recorrido. O también la variación de las medidas de lo ancho y de lo largo de un rectángulo a partir de un área fija. En esta secuencia nosotros vamos a estudiar situaciones que corresponden a la variación lineal e inversa proporcionalmente, ¿sale? A partir de una representación gráfica, tabular y algebraica. A lo mejor ahorita todo esto suena muy confuso, pero en esta sesión les voy a ir pasando el procedimiento paso por paso para que ustedes también lo hagan. La mayor parte de este video contiene las respuestas de todo. Entonces, para que pongan mucha atención y ustedes vayan haciendo su procedimiento en su cuaderno. Empezamos con la actividad número 1, diversos tipos de variación. Dice, en equipo realicen las actividades de esta sesión, pues las vamos a hacer entre todos. Antonio vende verduras y frutas como las que se ven en la imagen. Si se fijan, tenemos 5 tipos de ellas. Tenemos ahí una canasta de pepino que dice que cuesta 8 pesos el kilo, el jitomate 15 pesos el kilo, la fresa 30 el kilo, las papas 10 el kilo y por último la zanahoria que está a 5 pesos el kilo. ¿Sí? ¿Ya observaron bien? Dice, la gráfica de la página siguiente muestra la cantidad en kilogramos y el monto de venta en pesos de cada fruta que ha vendido durante la semana. Vamos a analizar esa tabla que está en la página 65. Aquí ya la tenemos, esta tabla verde, ¿sí? Dice, inciso A, en cada punto de la gráfica escriban el nombre de la fruta que le corresponde. Si se fijan en la gráfica, tenemos unos puntos. Y está el punto D, el punto E, el punto A, el punto B, el punto C, el punto F en color rojo. Y añadidos también están 2 puntos en color azul, uno corresponde al de duraznos y otro corresponde al de naranjas. Vamos a analizar esta gráfica que tiene por nombre aquí ventas de la semana en frutas y legumbres. Ustedes saben que una gráfica está compuesta por 2 líneas, la línea X y la línea Y. Siempre, yo les había dicho, la línea X siempre va a estar representada de manera horizontal, o sea, acostada, y aquí la vemos, ¿sí? Esa es la línea X. Y acá tenemos
la línea Y, que esa está verticalmente, o sea que está así paradita. ¿Qué representa y una y otra? Vamos a ver. Ya que estamos aquí en la Y, dice, esto es el monto de la venta en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es el dinero, es lo que cuesta ciertos kilogramos de frutas o de legumbres en este caso. Y la tabla X son los kilogramos vendidos, ¿sí? Entonces los puntitos, por lo tanto, pues son las frutas o las verduras, ¿sale? Dice que escriban el nombre de la fruta que le corresponde a cada punto. ¿Cuál fruta? Bueno, nosotros aquí nos mencionaban esta fruta que vendía Antonio. Son 5 tipos, fruta y verdura, son 5 tipos. Y tenemos un poquito, tenemos 6 puntos verdes, perdón, rojos. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo saber cuánto le corresponde, perdón, a qué fruta o qué verdura corresponde cada uno de esos puntos? Vamos a ver primero acá. El inciso D, que sería el punto D, que sería el primero. El punto D está marcado, si se fijan bien por favor ahí, en kilogramos está posicionado en el número 5. O sea que se vendieron 5 kilogramos, ¿sí? Y eso le costó, vamos a ver la línea Y, que es cuánto le costó. Aproximadamente le costó, es la mitad, entre el 200 y el 300, entonces va a ser 250. ¿Sí? Compró 5 kilogramos de algo y eso le costó 250. Ahora, les voy a enseñar acá. Aquí lo tengo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el monto de la venta, es decir, lo que costó la venta, ¿sí? Cuánto pagó, entre los kilogramos, para poder sacar cuánto cuesta un kilo. Dice ahí que él compró 5 kilogramos de algo, no sabemos qué, es lo que vamos a tratar también de encontrar, y eso le costó 250, entonces hacemos una división. 5 que está afuera son los kilogramos y los 250 es el monto de la venta, es decir, el dinero que pagó. Si yo hago esa división, pues está muy fácil. ¿Cuánto me va a dar? Obviamente me va a dar 50, está muy fácil la división. 250 entre 5 me da 50. Es decir, que gastó 50 pesos por un kilo de esa fruta o de esa verdura que compró, ¿sí? En el punto D. Ahora me regreso al libro y voy a buscar cuál fruta cuesta o cuál verdura cuesta 50 pesos el kilo. Observen ahí para que vayan viendo cuál cuesta 50 pesos el kilo. Si se fijan, ninguna dice que cueste 50 pesos el kilo, ni el pepino, ni el jitomate, ni la zanahoria, ni las papas, ni la fresa. Por lo tanto, ese punto no corresponde a ninguna fruta ni verdura de las que se muestran ahí. Me voy a pasar ahora al punto E. En el punto E, primero vamos a checar cuántos kilogramos fueron los que se vendieron, ¿sí? Y cuánto se pagó. Fíjense bien, no se ve específicamente cuántos kilogramos son los que se vendieron. Nada más se ve que la E está entre el 5 y el 10. Ahí, si se fijan, si contamos de rectangulito por rectangulito, va a ser 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a ver a qué altura está el punto E. 1, 2, 3 más 5, 8. Entonces el punto E está colocado en 8 kilogramos. Es decir que de esta fruta o verdura se vendieron 8 kilogramos. Y lo que se pagó más o menos corresponde a... Ahí no es la mitad, es un poquitito más de la mitad. Son 360. Entonces pagó 360
Pagó 360 pesos por 8 kilos. Vamos a ver cuánto es lo que cuesta cada kilo. Aquí está la división, 360 entre 8. El 8 no cabe en el 3. Me paso al siguiente. El 8 cabe en el 36. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 4 veces. 4 por 8, 32. Para 36 me faltan 4 y lo pongo ahí abajo del 6. ¿Sí? Ahora tengo otro número a la derecha que es un 0. Bajo el 0 y ya no va a ser 4, va a ser 40. El 8 cabe en el 40, sí. ¿Cuántas veces? 5. 5 por 8, 40 y me sobran 0. Entonces, ¿cuánto cuesta el kilo de esa fruta o verdura que desconocemos? 45 pesos el kilo. Me regreso al libro para buscar cuál verdura o cuál fruta tiene ese precio. Búsquenlo por ahí, muchachos, ustedes. ¿Ya observaron? Otra vez, ninguna fruta o verdura de las que se presentan ahí tiene un valor de 45 pesos el kilo. Por lo tanto, ese punto E tampoco corresponde con ninguna de esas frutas o verduras. ¿Cuál punto sigue? Chéquenlo. Sigue el punto A. El punto A ya lo ubicamos. ¿Cuál es la línea X que representa los kilogramos vendidos? Vamos a ver cuántos se vendieron. 10 kilogramos. Y ahora checamos cuánto fue por esos 10 kilogramos. Ahí sí está la mitad. Por lo tanto, van a ser 450 pesos. Es decir, compraron 10 kilogramos de alguna fruta o verdura y se pagó 450 pesos. Este lo tengo acá. Hago mi división, 450 entre 10. El 10 no cabe en el 4, agarro otro número. Tengo 45, el 10 cabe en el 45, sí. ¿Cuántas veces? 4. 4 por 10, 40. Para 45 me sobran 5, lo pongo ahí abajo. Y si se fijan, tenemos otro número ahí a un lado que es un 0. Bajo el 0, el 10 cabe en el 50, así es. ¿Cuántas veces? Pues 5. 5 por 10, 50. Para 50 es igual a 0. Y la respuesta nos volvió a salir como en el caso anterior del punto E, 45 pesos el kilo. Pero como ya habíamos visto, ninguna fruta o verdura tiene ese valor. Ninguna fruta o verdura tiene el valor de 45 pesos el kilo. Por lo tanto, tampoco el inciso A es el correcto. ¿Ya se fijaron bien cómo ir identificando cuál es el valor de cada kilo según lo que está en la gráfica? Todavía nos faltan algunos puntos. Bueno, ustedes van a hacer el punto B y el punto C, así como lo hemos estado haciendo, con la división, usando la operación de la división. Hagan el punto B y el punto C, por favor. Una vez que lo tienen hecho, si quieren pónganle pausa al video para que vayan realizándolo ustedes. Y yo me voy a pasar al que sigue, el punto F. Porque, ¿qué creen? Este punto sí corresponde a una de las frutas y verduras. Me voy aquí al punto F y si se fijan, ya ubiqué en mi línea X, que significan los kilogramos, se compraron 30 kilogramos. Y vamos a ver cuánto se pagó por ello. Está ahí a la mitad, entonces son 450, igual que el punto A, perdón. Entonces, en el F, en ese punto F, que no sabemos qué verdura o fruta es, se compraron 30 kilogramos y se pagó 450. Procedo a hacer la operación 450 entre 30. Váyanla haciendo. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 450? El 30 obviamente no cabe en el 4, entonces me paso al 45. El 30 cabe en el 45, efectivamente. ¿Cuántas veces? Solamente una.
Pongan 1 arriba. 1 por 30. 30 para 45. ¿Cuántos me faltan? Exacto, 15. Me faltan 15. Pónganlo ahí, por favor. Y tengo otro número a la derecha que es un 0. Bajo el 0 y ya no va a ser 15, 150. ¿Cuántas veces cabe el 30 en el 150? Ajá, cabe 5 veces. 5 por 30, 150 para 150 va a ser 0. Y aquí tenemos la respuesta de la división. ¿Listo? Muy bien, entonces la respuesta es 15 pesos el kilo. Vamos a checar, ya vieron por ahí, ya se vio qué fruta es la que cuesta, qué verdura. Vean por favor, ¿qué es lo que cuesta 15 pesos el kilo? ¿Ya lo identificaron? Exactamente, es el jitomate. Entonces, aquí el punto F está representado por el jitomate. Y va a ser al único al que se le va a poner, ahí pónganle por favor en esta parte del libro, en la gráfica, en el punto F, ahí a un ladito, anótenle jitomate. Ahí a un ladito de la gráfica, jitomate, pónganle. Las demás frutas y verduras, ninguna corresponde con esos puntos que están graficados ahí, ¿sale? Y bueno, aquí son las operaciones que yo hice. Acuérdense que ustedes van a hacer las operaciones de la B y la C. Y ahí en el inciso A, en la gráfica, que es esta de aquí, a un lado del punto F, que es le ponen jitomate. Yo lo puse en la libreta, pero ustedes pónganlo ahí en el libro. Punto F corresponde al jitomate. Con eso acabamos el inciso A. Pasamos al inciso B y dice, Antonio también vende duraznos y naranjas. Si se fijan, también ahí está representado, pero con puntos azules. En la gráfica anterior se muestra la cantidad de kilogramos y el monto de la venta de esas frutas durante la semana. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Márquenlas con una palomita. Ok, entonces vamos a checar cuál de las 4 afirmaciones que están aquí a continuación son verdaderas, ¿va? Primera afirmación dice, entre más alto es el precio de una fruta, más alto está el punto en la gráfica que lo representa. Vamos a ver si esto es cierto. Dice que entre más alto sea el precio de una fruta. ¿Dónde está? ¿En cuál de mis líneas está representado el precio? ¿En la X o en la Y? Así es en la Y. Entonces ahí está el precio y dice que entre más alto el precio de la fruta, o sea que entre que cuesta más, va a estar más alto el punto en la gráfica. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es verdadero, muy bien. Entonces es verdadero porque en cuanto más alto esté, ¿sí? Significa que la fruta va a costar más. Entonces le ponen por favor una palomita ahí en la primera afirmación. Nos vamos a la segunda afirmación. Entre más kilogramos de fruta se vendan, vamos a analizar eso. ¿Dónde están los kilogramos? ¿En cuál línea? ¿En la X o en la Y? Así es, en la X. En la X están los kilogramos. Entonces, entre más kilogramos de fruta se vendan, más alto está el punto en la gráfica que lo representa. ¿Eso es cierto? Eso es falso, eso no es cierto, porque entre más kilogramos de fruta que se vendan, el punto va a estar más hacia la derecha.
Por ejemplo, ahí en esa gráfica verde en la que nos estamos basando, ¿cuáles son las frutas que se vendieron más? Es decir, ¿cuántos kilogramos de fruta se vendieron más ahí en esos que están? Búsquenle ahí, vean cuáles frutas son. Así es el punto C, el punto F y las naranjas. Esas tres son las que se venderían más según la gráfica. ¿Por qué? Porque los puntos están más hacia la derecha. Entre más estén a la derecha, ¿sí?, es porque más kilogramos se compraron. Por ejemplo, la D es la fruta que menos kilogramos se compraron, ¿sale? Por lo tanto, estas tres serían las que más se compraron porque están más hacia la derecha. Por lo tanto, la afirmación del 2 es falsa. Ahí no pongan nada. Nos vamos a la afirmación número 3. Dice, si dos puntos están en la misma línea vertical, ¿qué quiere decir esto? Que dos puntos estén sobre la misma línea vertical. A ver, chequen la gráfica para ver si esto ocurre ahí. Sí ocurre. ¿De cuáles puntos estaríamos hablando? Que estén en la misma línea vertical. Observen. Exactamente, los puntos C y F. Estos puntos C y F son los que se encuentran sobre la misma línea vertical. Y dice, si dos puntos están en la misma línea vertical, las frutas representadas por esos puntos tienen el mismo precio por kilogramo. A ver, observen. No, eso es incorrecto. Porque aunque sean 30 kilogramos, por ejemplo, la F, que era el jitomate, se pagó 450 y en la C se pagaron 600. Eso quiere decir que la fruta C es más cara que la F, por lo tanto, no es el mismo valor de dinero por kilogramo. Eso es falso. Entonces también la dejan en blanco, no se pone nada. Y por último, la siguiente afirmación dice, si dos puntos están en la misma línea horizontal, o sea, acostados, busquen ahí en la gráfica cuáles de esos puntos están en una misma línea horizontal. Observen. Así es, ya encontraron, está el punto A, y el punto F son los que están en la misma línea horizontal. ¿Ya los observaron? Están a la misma altura. La afirmación dice, si dos puntos están en la misma línea horizontal, las frutas representadas por esos puntos tienen el mismo precio por kilogramo. Ahí, por ejemplo, muchachos, si se fijan, el punto A y el punto B sí valen lo mismo, 450, ¿sí? Lo que no es lo mismo son los kilogramos, pero el monto de la venta en pesos, o sea, lo que se pagó por ellos, sí es igual. Ahí le vamos a poner también una palomita de verdadero. Con eso acabamos la tablita y nos pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, elaboren en su cuaderno una tabla y una gráfica que muestren los precios por cada kilogramo de la fruta que más vende Antonio. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Vuelvo a leer. Elaboren en su cuaderno una tabla y una gráfica que muestren los precios por cada kilogramo de la fruta que más vende Antonio. Nos piden varias cosas. Primero, que hay que hacer una tabla y una gráfica en el cuaderno. Eso sí lo sabemos. Y que esa gráfica y esa tabla muestren los precios de cada kilo de la fruta que más vende Antonio. Nosotros aquí tenemos la gráfica verde y podemos observar cuál es la fruta que más vendió Antonio. Búsquenla, por favor, solo es una. Hace rato les comentaba un poquito de esto. Si la línea X dice que son los kilogramos vendidos,
Si empiezo desde acá, desde el 0, pues sería lo menos vendido y acá lo más vendido. Entonces, ¿cuál fruta es la que se vende más? Observen ahí. Me voy a regresar acá. ¿Cuál es la fruta más vendida? Otros segunditos. Así es, chicos. La fruta que más se vende son las naranjas. De hecho, se vendieron ahí 40 kilogramos de naranjas. Y lo que costó fueron 250. ¿Verdad? Acuérdense, esta línea de acá abajo me muestra los kilogramos y la línea vertical me muestra lo que se pagó. Entonces ahí se vendieron 40 kilogramos que costaron 250 pesos. ¿Cómo voy a hacer esa tabla y cómo voy a hacer esa gráfica? Bueno, aquí se las voy a enseñar. ¿Sí? Ya sabemos que la fruta más vendida es la naranja, entonces van a hacer ustedes una tabla como la que tengo aquí. Se va a dividir por kilos y por precio. Kilogramos arriba, anoten del 1 al 5 y los precios, esos todavía no lo sabemos. Arriba es el cuánto cuesta un kilogramo, cuánto cuestan 2 kilogramos, cuánto cuestan 3 kilogramos, cuánto cuestan 4 kilogramos y cuánto cuestan 5 kilogramos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto cuesta un kilo de naranja si yo tengo la información de acá de la tabla? Como les dije, se compraron 40 kilos y se gastó 250. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué operación es la que debo hacer para saber cuánto es lo que cuesta un kilo? Si se compraron 40 y costaron 250 pesos. ¿Qué operación? Vayan pensando. Así es, una operación de división. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace ratito. Vamos a dividir los 250 pesos entre 40 para saber cuánto es lo que cuesta un kilo de naranja. ¿Ok? Me voy a saltar esto. Perdí la imagen. Ya estoy aquí, entonces 250 entre 40. ¿Sí? Hago esa división. Obviamente el 40 no cabe ni en el 2 ni en el 25, entonces tomo los 3 dígitos. ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 250? Cabe 6 veces. 6 por 40 son 240. Para 250, ¿cuántos le van a faltar? Exactamente, le van a faltar 10. Y como tengo todavía ahí 10, todavía me sobró y poquito, ¿qué tengo que hacer? Pues poner un punto decimal para saber la cantidad exacta de cuánto costó un kilo de naranja, ¿sí? Pongo un punto arribita y ¿qué hago? ¿Qué sigue después de esto? Así es, pongo un 0. Pongo un 0 y lo bajo ahí, entonces ya no van a ser 10, van a ser 100. ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 100? 2 veces. 2 por 40 son 80. Para 100, ¿cuántos me faltan? 20. Y luego todavía tengo ahí resultado, entonces pongo otro 0 y lo bajo. Ahí está. Pongo otro 0 y lo bajo, ya no van a ser 20. Son 200. ¿Cuántas veces cabe el 40 en el 200? Así es, cabe 5 veces. 5 por 40 son 200. Para 200 es 0. Y ya tengo ahí cuánto cuesta mi kilo de naranjas, que son 6.25 pesos. 6.25 cuesta un kilo de naranja. Ahora sí ya puedo hacer mi
tablita. 6.25 cuesta el kilo de naranja. Y lo pongo aquí en la tabla. 1 kilo es igual a 6.25. Y lo demás ya saben que está súper fácil. O lo multiplico por 2 o le voy sumando 6.25 según vaya pasando. Por ejemplo, 1 kilo es igual a 6.25. En 2 kilos, ¿cuánto va a ser? 2 por 6.25 son 12.50. Lo anoto ahí. ¿Sí? Ahora, 3 por 6.25, ¿cuánto será? Así es, son 18.75 pesos. 3 kilos van a costar 18.75 pesos. Por favor, ustedes van a realizar el precio, van a sacar el precio de cuánto cuestan 4 kilos y cuánto sería en 5 kilos. ¿Sale? Ya lo saben hacer, nada más es cuestión de que hagan su procedimiento. Ya que tengan lista toda su tabla con las cantidades de los kilos 4 y 5, van a hacer la gráfica. Esta gráfica que está aquí. Las gráficas ya saben que está muy fácil llenarlas. Nada más pasan lo que obtuvieron en la tabla aquí en la gráfica de aquí. Este es un ejemplo para que ustedes se guíen y se orienten. En la línea X tenemos el valor de los kilogramos y en la línea Y tenemos el precio en pesos, ¿sale? Entonces nosotros en nuestra tabla solo pusimos 5 kilos. Yo ahí le puse hasta 6. Déjenlo hasta 5, está bien. Después de tener ya la gráfica lista, nos vamos a pasar a contestar estas preguntas, inciso A, B, C, D y E. El inciso A dice, si se unieran los puntos, ¿qué forma tendría la gráfica? Unan los puntos, por favor, ahí de su gráfica y les tendría que salir una forma lineal, o sea, hace una línea. ¿Qué forma tendría la gráfica? Pues lineal, una línea ahí. Una línea. Eso va en el inciso A. Nos pasamos al inciso E. Dice, ¿qué tipo de variación hay entre el número de kilogramos de fruta vendidos y el monto en pesos? O sea, ¿qué variación hay entre los kilos de fruta que se venden y lo que cuestan? Y bueno, pues ¿qué variación es la que tienen? Que entre más kilogramos vendamos, mayor va a ser el precio. Esa es la respuesta. Entre más kilogramos se vendan, mayor es el precio. Inciso C. Si se prolonga la línea que une los puntos que corta al eje Y, ¿en qué punto lo interseca? Ustedes váyanse allá a su gráfica y prolonguen la línea que una los puntos hasta que corte al eje Y. Háganlo. Y bueno, ¿en qué punto lo interseca? En 0. ¿Qué significado tendría ese valor en el eje en este contexto? Pues si está en 0, pues sería que si no vendemos nada, pues no vamos a ganar nada. Ahí vemos la relación funcional de una cosa y otra. Si tú no vendes kilogramos, pues tampoco vas a tener dinero en este caso, ¿sale? Y bueno, nos pasamos al inciso D. ¿Es posible que el monto de venta sea de 275 pesos?
¿Sí? Es una pregunta. Seguimos hablando de las naranjas, acuérdense. Cada kilo de naranja costaba 6.25 y dice aquí que sí es posible que según algunos kilogramos sean 275 pesos. ¿Será posible? ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Qué operación puedo utilizar para saber si es posible o no? ¿Qué datos tengo? Pues el que está aquí de 275 pesos y yo sé que un kilo de naranja cuesta 6.25. Entonces, ¿qué operación puedo hacer? Exactamente, una división. Voy a hacer una división 275 entre 6.25. Y aquí está, 275 entre 6.25. Y bueno, aquí nos encontramos con una división que tiene punto decimal afuera de la casita. No sé si recuerden cómo hacíamos para quitar el punto decimal. Aquí podemos hacer dos opciones. Hacer la división así como está, pero nos cansaríamos, perdón, más bien sería un poquito más complicado, o vamos a quitar esos puntos decimales, ¿sí? Si yo hago esto, sería con punto decimal para hacer la de arriba, ¿sale? Pero les voy a dar otra opción y es la que yo voy a utilizar, quitarle esos puntos decimales, ese punto decimal, de allá afuera. ¿Y cómo lo quito? No va a quedar así nada más, ¿sale? Primero, yo veo cuántos números tengo después del punto decimal, ¿sí? Tengo 2 números después del punto decimal, el 2 y el 5. ¿Qué significa? Que voy a poner 2 ceros, porque son 2 números después del punto decimal, los voy a poner aquí a un lado del 5, de esta forma, ¿sí? Y así ya quité el punto decimal. Afuera ya va a ser 625 y adentro 27.500. Y bueno, multiplico 625 por 4. 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, y llevo 1, 4 por 6, 24 y 1, 25. Me da 2.500, ¿sí? Aquí me faltó decirles, como el 625 no cabe en el 2 y luego si agarro el 7 no cabe en el 27 y si agarro el 5 no cabe en el 275, pero si agarro el 0 hasta aquí sí cabe, el 625 sí cabe en el 2750. Entonces tenía que buscar qué número multiplicado por 625 me daba o se acercaba al 2750. Y bueno, me salió 4 y me van a sobrar 250, ¿sí? 2.500, 4 por 625 me da 2.500. Para 2.750 me faltan 250. Lo pongo ahí. ¿Qué sigue después? Exactamente abajo el 0. Bajo el 0 ahí y ya tengo 2.500. Si ustedes se fijan, esos 2.500 me salieron en la operación de aquí de a un lado, 625 por 4. Entonces obviamente va a ser 4. Lo pongo ahí arriba. Ahí está. 4 por 625, 2.500. Para 2.500 es igual a 0. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Esos 44 qué son? Acuérdense, 6.25 era lo que costaba un kilo de naranja y los 275 fue lo que gastaron. Y lo que estábamos buscando eran los kilos, cuántos kilos se habían vendido. Entonces se vendieron 44 kilos. Aquí ya puse aquí 44. Por lo tanto, se van a su libro y en el inciso D le ponen si es posible. La respuesta es si es posible. Y luego ahí abajo viene otra pregunta en el D. ¿A cuántos kilogramos vendidos corresponde? A 44, que fue lo que nos salió acá. 44 kilogramos.
Esa es la respuesta del inciso D. Y luego me voy al inciso E. ¿De qué manera se determina el monto de la venta? Pues se determina con la operación de división. Pónganle ahí, se determina con la operación de división y hagan la división ahí, por favor. Ahí abajito en ese espacio, ¿va? Y ya para terminar, vamos a hacer este último tablita que está en la página 66, nada más vamos a leer. Dice, con ayuda de su maestro, revisen las respuestas obtenidas en las actividades anteriores. Ya lo hicimos, después lean y comenten en grupo la siguiente información. Y tenemos aquí un cuadrito morado, un rectángulo morado, perdón. Dice, los valores de las coordenadas, acuérdense que las coordenadas son las que están ahí entre paréntesis. Los valores de las coordenadas de los puntos permiten comparar los datos de una gráfica, ¿sí? Entonces, entre más a la derecha esté un punto, por ejemplo aquí, ¿no? Tengo X y tengo Y. Entre más a la derecha esté un punto, por ejemplo, este punto que está aquí, ¿sale? Mayor va a ser el valor de la abscisa del punto X. ¿Qué quiere decir eso? La abscisa en este caso serían los kilogramos vendidos, sería la característica, ¿sí? que estamos poniendo aquí. Entonces, entre más a la derecha esté un punto, ¿sí? Entonces mayor va a ser el valor de lo que tengamos ahí en la línea X. ¿Sale? Y entre más arriba esté un punto, o sea que entre más alto que esté un punto, mayor va a ser el valor de la ordenada Y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí Y era pesos. En esa gráfica que hicimos nosotros, Y era pesos. Entre más alto, más va a costar. Y acá X, acuérdense que era kilogramos. Entre más a la derecha esté, más kilogramos se vendieron. Y con esto terminamos la sesión de mate. Estoy viendo si vamos a hacer así las sesiones para que ustedes vayan guiándose en los videos. ¿Sale? Por favor, contesten todo lo que hicimos aquí. También me mandan su tabla y su gráfica y las operaciones. Gracias por verme, por escucharme y nos vemos.